mi marido tiene pueblo y entonces mi hijo le educamos en Madrid, pero vamos al pueblo. Entonces, pero yo trabajo desde la ciudad y trabajo hacia afuera. Entonces, a ver si consigo un poquito, porque lo que me ha pedido Pablo al principio me descolocó un poco, a ver cómo lo enfocamos, pero yo creo que quizá os puedo contar mi experiencia, pero yo también puedo aprender de todos vosotros, porque yo creo que es importante. Al final siempre tiene que haber un diálogo en ambas direcciones. Para contextualizaros un poco, yo estudié Económicas y Empresariales en la Autónoma, coincidiendo con él, pero también estudié Historia del Arte porque era mi pasión. Y mi padre me decía que estaba loca, que cómo me iba a dedicar al arte si eso no daba de comer. Entonces, como yo soy muy cabezona y no me importa lo que me digan los demás, sino que tengo muy claro lo que tengo dentro y lo que siento, seguí mi camino. Trabajé en un banco, trabajé en empresa, trabajé en el extranjero y en el año 2000 regresé a España con la intención de trabajar en el mundo del arte, aprender y crear mi propia empresa. Trabajé en 2 galerías de arte, siendo directora de las 2, en la Galería Elba Benítez, que las 2 son internacionales, y la Galería Fernando Pradilla. Y ahí aprendí toda la parte de la gestión artística, toda la parte de gestionar, trabajar con artistas, crear proyectos y vender. Y resulta que descubrí que lo que mejor se me da es vender, soy una gran vendedora. Otras cosas no, porque a veces soy un poco desordenada y un poco caótica, pero se me da muy bien vender y me gusta vender. Así que en el año 2003 quería hacer algo, quería tener mi propio negocio, no me importa nada no tener sueldo al fin de mes, soy de esas personas raras que no le importa no tener una estabilidad, lo que me encanta es innovar, crear y descubrir y sobre todo no tener jefes. Aunque luego con la vida he descubierto que los clientes son tus jefes, lo cual no, es un poco raro, pero es así, ¿no? Entonces, ¿qué quería hacer? Quería montar algo. Y en España en ese momento había muchas galerías, yo conocía también a muchos coleccionistas, pero vi que en Estados Unidos, porque a veces hay que mirar fuera, lo que se está haciendo fuera, había una figura que era el asesor, el advisor, art advisor, y que en España no había empresas, en ese momento os hablo del año 2003, empresas dedicadas a la asesoría de arte para empresas e instituciones. Así que lancé lo que se llama Arte Global. A Pablo le gusta lo de global, pero la idea era siempre global, ¿no? Y esta idea de lo global o lo local es a ver cómo lo juntamos. Eso es. Y empezamos sobre todo proponiendo proyectos artísticos a empresas. Ese era un poco el inicio, ¿no? Y claro, al principio pues era un poco extraño, ¿no? Y yo en ese momento tenía 30 años y tenía muchísima energía. Entonces, a día de hoy, llevamos casi 20 ya, este año hacemos 20 años, somos un equipo de 8 personas y hemos gestionado un montón de proyectos y tenemos clientes con los que llevamos trabajando desde el principio. Y hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que es con Arco, la Feria de Arco. En colaboración con la Fundación Banco Santander, llevamos 12 años gestionando el programa de coleccionistas para la feria. Pero se llama First Collector, que es programa para la gente que está empezando a coleccionar. Y lo que hacemos es ayudarles en el proceso de compra en la feria, les ayudamos a descubrir nuevos artistas y facilitarles el acercamiento al arte. Con esa experiencia, que digo ya, me acaban de confirmar que el año que viene, el 23, volvemos a hacerlo, ya sería el año 13 de realización, pues surgió un tema que era cómo poder gestionar la obra de 200 galerías con una media de entre 50, 60 hasta 100 coleccionistas en una sola semana. Era una locura, ¿no? Porque teníamos que tener toda la información de los artistas y a su vez generar propuestas de compra de manera personalizada, porque hay una cosa que yo he aprendido y es que cada persona le gusta o tiene interés en un tipo de arte, un tipo de disciplina, un tipo de lenguaje, un tipo de temática, con lo cual había que generar propuestas personalizadas. ¿Por qué os cuento esto? Porque ahí entra el momento de tecnología. Era muy difícil gestionarlo sin tener un apoyo tecnológico. Al principio tirábamos de Excel, luego tirábamos de Access, pero al final decidí, esto hay que hacerlo un poco más profesional, vamos a montar una plataforma. Y eso fue el inicio del segundo proyecto que creé en el año 2017, que se llama Red Collectors, coleccionistas rojos. Os he dejado la tarjeta ahí y os invito a que entréis en nuestra plataforma. Entonces, Red Collector lo que parte es de una ilusión mía para democratizar el acceso al arte y democratizar la compra de arte y facilitar que las galerías y los artistas puedan llegar a nuevos públicos a través de la tecnología. Sobre todo porque al final
es muy difícil asesorar de manera personalizada a todo el mundo, pero la tecnología nos lo facilita. Y bueno, pues al final me alié con unos socios, monté la startup, tuve que hacer una ronda de capital, captar financiación porque es muy difícil y la tecnología es muy cara. Los informáticos son realmente caros, pero bueno, hacen su trabajo y tienen que cobrar. Y entonces, gracias a esa ronda, pues montamos la plataforma. ¿Qué hacemos? Entonces, un poco para contaros la historia, contextualizar y cómo hemos llegado a este momento. A mí lo que me interesa es acercar el arte a la gente. ¿A través de qué? De la asesoría y a través de la tecnología, y por eso tenemos las dos empresas. Ahora somos un equipo de 8 personas y con distintos más externos con los que colaboramos. Entonces, en Arte Global os he contado el proyecto de First Collector, pero también trabajamos para Delfina Foundation, no sé si la conocéis, durante varios años. Somos los responsables de llevar la Delfina Foundation a España. Generamos proyectos de residencias para artistas de Medio Oriente e ingleses en España y españoles a Medio Oriente y al Reino Unido durante varios años. Y aquí, Delfina Foundation. ¿Qué es la Delfina Foundation? Delfina Foundation es una fundación que tiene sede en Londres, que se dedica a hacer residencias para artistas, y lo que hace es generar sinergias, o sea, invita a artistas de distintas regiones y facilita el contacto con comisarios, con galeristas y con coleccionistas. Falleció hace poco Delfina. Eso es. La hija de... La fundadora de Delfina Foundation es Delfina Entrecanales. Vale. Delfina Entrecanales murió este año con 92 años y era una mujer absolutamente fascinante. O sea, viene de una familia muy rica y, bueno, no os voy a contar su historia, pero vamos, acabó en Inglaterra por motivos de la guerra civil y se quedó allí. Pero era muy española, aunque tenía pasaporte británico, era muy española. Y era una mujer... Una nota jocosa. Es un poco lo mismo que hablábamos antes, pero con dinero. Sí, pero la diferencia con Delfina... Te voy a decir una cosa, la diferencia con Delfina es que a mí Delfina me dijo: te voy a proponer un proyecto, no tienes dinero, búscate la vida. Bueno. Y yo dije, hombre, un poquito de dinero para nosotros porque hay que gestionar personal. No me refería, hacía la similitud de la casa para que alojar a los artistas, que ahora vamos a los pueblos, que los alcaldes se están involucrando en restaurar viviendas para que los artistas puedan venir a los pueblos a ejercer su oficio. Y en Inglaterra decía, y en países árabes. Entonces, te cuento, ¿cómo lo hacíamos? Al final es una cuestión de buscar sinergias. La primera residencia la hicimos en la Alhambra, en Granada. Nos pusimos en contacto con la fundación que gestiona la Alhambra, localizamos una fundación que tenía un espacio donde podía alojar artistas y buscamos fondos de patrocinio de empresas que quisieran participar apoyando el proyecto. De esa manera trajimos 3 artistas, un español que era Eugenio Ampudia, que es un artista de videoarte muy conocido, Yasen Al-Khalili, que era palestino, y Noé Wallans, que era inglés. A partir de ahí montamos una exposición y una residencia, pero todo esto fue localizando un proyecto concreto en un sitio concreto y poniendo en diálogo a distintas instituciones. O sea, os hablo de la Alhambra, os hablo de una fundación, Los Acosta, y os hablo de una empresa que era sobre todo el que lleva toda la parte de la producción, que favoreció todo este proyecto. Y luego conseguimos fondos de la ECID. Con todo eso cerramos el círculo. Fueron meses de trabajo, pero se pudo realizar. Claro, hay mucho de networking, pero o sea, yo en el fondo reconozco que es que a mí se me da bien la captación de fondos, pero hay que coger pico y pala, pin, y para conseguir uno tienes que llamar a 50. O sea, hay mucha puerta fría, pero hay que hacerlo hasta que lo consigues. También hicimos un proyecto en León, con el MUSAC. Trajimos 10 artistas de Medio Oriente, montamos una exposición de videoarte, unas jornadas de arte, y bueno, ahí por ejemplo Delfina cubrió la manutención, la Delfina Foundation, pero bueno, de alguna manera íbamos como generando diálogos. También lo hicimos en Segovia, y ahí colaboramos con la Fundación Mafre, porque a la Fundación Mafre le interesaba mucho Segovia, el High Festival, que el High Festival es un festival de literatura,
pero también gestiona arte, invita a gente a charlar y a presentar libros, y con la Fundación Caja Segovia, cuando era la Fundación Caja Segovia. Con eso que os digo, pues que una manera de poder gestionar proyectos era poniendo en diálogo a instituciones y empresas que de alguna manera les podía interesar el proyecto que estábamos generando. ¿Tú cuál crees que en proyectos vinculados a un ámbito muy concreto, como es el mundo rural, el mundo periférico, tú crees que eso es un valor diferencial a la hora de presentar o de llamar a puertas o de proponer proyectos a estas instituciones, o es una cosa que dices, bueno, que me están contando estos que vienen de Quintanilla de abajo, ¿no? ¿Tú qué sensación tienes? ¿Crees que hay ahí una oportunidad? Yo creo que hay que, primero, no desesperarse por llamar a muchas puertas, porque es duro, o sea, es difícil, pero es duro, pero hay que ser muy constante. Y segundo, también hay que saber escuchar, porque la empresa o la institución que quiere implicarse con el proyecto que estás haciendo, le tienes que decir lo que ellos quieren, o sea, lo que realmente necesitan. Si encuentras la necesidad que tienen y lo sabes canalizar a través de tu proyecto, es mucho más fácil. ¿Vale? En el caso de la Fundación Mapfre, por ejemplo, en el caso de la Fundación Mapfre, con el tema de Segovia, ellos estaban dispuestos a poner dinero, pero te querían también que con los artistas que hacíamos las residencias generaran unos talleres para niños, porque ellos, la infancia es una línea que tienen muy importante, que trabajan mucho desde la Fundación Mapfre, con lo cual al final lo que generamos es un proyecto ad hoc que encajaba con todo el proyecto nuestro y que de alguna manera nos generaba esos fondos que necesitábamos, ¿vale? Esto lo estuvimos haciendo hasta que llegó la crisis, la del 2008, y ya fue todo muchísimo más complicado. O sea, sí que es cierto que cuando hay momentos de crisis o de recesión, muchas empresas les cuesta, pero bueno, oye, es una manera de ir encontrando el camino. Y al final vas haciendo, cuando ya consigues fidelizar a una empresa, a una institución en un proyecto, luego te llaman y te dicen, oye, Elisa, ¿vais a hacer alguno más? Claro, porque de repente ellos internamente de alguna manera tienen algo para RSC, Responsabilidad Social Corporativa, o tienen algo de dinero como fundación, y entonces, y sobre todo es mejor pedir poco dinero y a muchas empresas, porque a las empresas lo que les gusta es que haya más empresas metidas, no quieren ser el único que sale en la foto. ¿Necesitan ver más logos? Sí, el momento del logo. Eso es. Otra cosa que también estamos haciendo desde Arte Global, desde hace varios años, son premios de arte para empresas. Premios de arte para empresas. ¿Cómo lo hacemos? Porque al final las empresas, el coleccionismo, que también hacemos es coleccionismo para empresas, cuando llega la crisis está mal visto, ¿no? O sea, voy a echar a un montón de gente de la plantilla, ¿cómo voy a dedicar a comprar arte? Pero en cambio, un proyecto como un premio de arte, donde lo que les estás dando es un apoyo a la creatividad, a los artistas jóvenes, a cambio de una visibilidad, pues al final si lo consigues encajar funciona muy bien. Hoy me tengo que ir antes porque esta tarde tenemos la presentación del premio ¿Qué? De arte. El premio ¿Qué? Es un conglomerado de empresas de comunicación que tienen varias revistas, periódicos de distintos sectores, desde el financiero hasta el cotilleo, y el CEO le interesa el arte, y entonces le propuse hacer un premio, y esta tarde por eso me tengo que ir corriendo, porque tenemos la entrega de premio y luego un concepto de modestia aparte. ¿Qué te parece? Que era cuando yo era joven, modestia aparte era lo más. Pues eso es lo que vamos. Entonces, os lo digo porque de repente las empresas, algunas, pero no siempre, o sea, evidentemente hay que encontrar un poco la empresa que pueda estar sensibilizada. Sí, y eso es un poco yo lo que te decía. Entonces, vosotros que estáis aquí en La Rioja, yo qué sé, a mí me sale como natural las bodegas, o sea, sí. o empresas que están de alguna manera implicadas localmente. De qué manera se las puede implicar en que desarrollen y apoyen toda la red artística, y al final decirles lo que ellos quieren escuchar, ayuda a dinamizar el territorio, ayuda a las zonas despobladas a que se vuelva a la gente al pueblo, ¿no? De alguna manera darles lo que ellos quieren oír, pero transformado en momento arte. Yo es un poco lo que os puedo contar de experiencia. En La Rioja es como el ámbito natural, ¿no? Del vino y
con eso pues hay el proyecto, ¿no? Todo lo que surge como no sé qué y vino, pues automáticamente tiene Claro. posibilidad, ¿no? Ahí yo tengo, por ejemplo, que sepa, la bodega Los Vivanco tiene una colección de arte, Sí, por ejemplo. O sea, y si miráis lo que se está haciendo, o sea, por pensar, yo este verano, en julio, estuve en Burdeos, formé parte de una feria que acaban de lanzar en Burdeos y estaba en el comité de selección de la feria de Burdeos, y de repente vi lo que estaban haciendo los franceses con el arte del vino y las bodegas. Y se lo he dicho a Pablo, digo, Pablo, aquí se pueden hacer también, incluso ya no es localmente, sino vayámonos hacia afuera y lancemos puentes, porque en Francia lo están haciendo y les puede interesar, e incluso si nos vamos a Italia. O sea, que a veces también pensemos en lo local, pero de qué manera lo local lo podemos dar un pasito más y llevarlo hacia afuera, y de alguna manera ya cerramos el círculo, ¿no? Pero, o sea, como os digo, es mi experiencia y mi modesta opinión, que podéis estar de acuerdo o no, ¿eh? O sea, que estamos aquí para hablar. Eso era un poco lo que os quería comentar desde Arte Global, la experiencia que tenemos y los tipos de proyectos que estamos gestionando. La plataforma, ¿por qué para mí es muy importante la plataforma? A mí me costaba mucho entender cómo el arte no estaba digitalizado, cuando otros sectores, os hablo de hace unos años, sí que lo estaban. Y es que resulta que una de las grandes barreras que yo he encontrado en el mundo del arte es la presencialidad y el rechazo a que si hay algo presencial no puede ser digital. Pero yo defiendo a tope, porque creo que es importantísimo, el modelo híbrido, que llevemos lo presencial y nos asociemos con lo bueno de lo digital, porque lo digital tiene cosas muy buenas. Evidentemente se pierden las texturas, los olores, lo físico, lo visual, pero lo digital sobre todo nos ayuda a llegar a nuevas audiencias, nuevos públicos y nueva gente. Entonces, ¿qué hacemos en la plataforma Red Collectors? Es una plataforma de galerías de arte. Trabajamos con galerías de arte, pero las galerías tienen a su vez a sus artistas, pero también trabajamos con coleccionistas y colecciones corporativas e institucionales. Y les ayudamos a llegar fuera, a llegar a otros públicos. ¿Con qué? Pues con el 3D, con las herramientas de 3D, con las herramientas de comunicación digital, con el tema de las redes sociales y con nuevos desarrollos que vamos haciendo. Pues, por ejemplo, tenemos un software para que las galerías puedan tener gestionado y ordenado todas sus obras inventariadas y puedan generar documentos, PDFs, Excel, etcétera, etcétera. Durante la pandemia fuimos muy activos haciendo charlas online, casi lo llamamos miércoles de arte. Entonces, todos los miércoles nos reuníamos en Zoom y eso lo que generó fue una audiencia y un público que ya era fiel y que yo me encontraba y me decían, oye Elisa, ¿cuándo va a ser el próximo miércoles de arte? ¿De qué vais a hablar? Entonces, fundamentalmente era un sitio donde dábamos voz a galeristas, artistas y a coleccionistas y les poníamos a dialogar entre ellos. Teníamos gente que se apuntaba desde Australia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, se nos apuntaba muchísima gente de fuera, de otros países, pero al final es una manera. El éxito también, y mi experiencia es que sea recurrente. No vale hacer una cosa una vez, hay que hacerla y mantenerla en el tiempo, y además ser fiel a lo que haces, hay que ser constante. De esa manera acabas fidelizando a la gente, que quieran escuchar y que quieran hablar y que quieran actuar. Y eso lo que genera al final también es tráfico en la página web y a su vez la web genera tráfico para las galerías y visibilidad. ¿Y sabéis lo que está ocurriendo? Que está comprando la gente directamente en internet, en nuestra plataforma, a los artistas de las galerías. Y me diréis que suena chino, de verdad. ¿A los artistas o a las galerías que están en No, porque nosotros trabajamos con las galerías. Con las galerías. ¿Vale? O sea, es una plataforma de galerías, pero detrás hay artistas, ¿eh? Y hacemos exposiciones en 3D de los artistas de las galerías, tanto grabadas en el espacio real como espacios digitales que no son reales, pero que puedes hacer un 3D. Y lo que pasa es que hemos descubierto que hay mucha gente que le gusta el arte, pero no sabe cómo. Una galería le resulta un espacio muy frío, porque resulta que tú entras a una galería y a lo mejor es con cubo blanco, todo está en silencio. Uy, ¿cómo voy a entrar yo y voy a preguntar cuánto cuesta esto? Porque al final el problema es que ¿cuánto cuesta esta obra? Pues vale 50.000, dices, ostras, pues si yo tengo un presupuesto de 500 euros. El tema del precio es un tema tabú en el arte, ¿no? La gente en las galerías no pone los precios. Tú vas a Arco, por eso nos funciona también el programa de First Collector de Arco. Tú vas a Arco, ¡jo, qué escultura más chula, me encanta! Anish Kapoor, 200.000, hostia.
vuelves a preguntar otra, te dice lo mismo y dice, me voy, ¿no? Nosotros tenemos publicados los precios son públicos y la gente ve la obra, puede hacerla con realidad aumentada en su casa con el móvil, coge la obra, coge su pared, hace así y puede ver cómo queda en su casa. ¿Y qué hace? Hace clic, compra. ¿Y se lo mandamos a dónde? A Canarias, a Suecia, a Nueva York, a Corea, y la gente está comprando. Y lo que estamos es facilitando las ventas de artistas y galerías que a lo mejor están llegando a gente nueva. Y eso es lo maravilloso de la tecnología. ¿Que no tiene la parte presencial? Sí. ¿Que no tiene la parte de las texturas, de los colores, de resto de los sentidos? Materia, ¿no? De lo que se toca. Pero también os digo una cosa, llevo 20 años dedicándome a asesorar y cuando tú le enseñas una imagen a una persona, incluso le das esta facilidad que os digo yo de ponerlo en tu propia pared o en un espacio virtual, cuando recibe la obra le encanta. Jamás hemos tenido devolución y eso que tenemos una política de devoluciones en la página web que es, si no te gusta no lo devuelves, que no pasa nada. Claro. 20 años de actividad, bueno, pues eso es significativo, ¿no? Bueno, te hablo de la plataforma desde el 2017, pero en la plataforma, pero en la parte de arte global igual. O sea, mucha gente ha comprado arte sin haberlo visto físicamente, pero es que jamás nos han devuelto una obra. Entonces, no desdeñéis la parte digital, porque además mi discurso aquí ahora sería, podemos estar aquí y podemos llegar a Nueva York, a un coleccionista de Nueva York, a un comprador, a un amante del arte que está en Nueva York, o uno que esté en Australia, y no nos tenemos que mover de aquí y de este entorno tan maravilloso que nos gusta tanto, ¿no? Veámoslo como un aliado, y no que nos resta valor. Aquí fíjate que en la audiencia hay, hasta donde yo sé, Karin Artista, Nerea, Julia, Aziza, Juliana, Nacho, Mateo, Carlos y Carlos. Yo mandé mis dibujos el otro día, mandé a MoMA de Nueva York y a Sofía le dice, joder, pues ahora te cuento cómo va eso, ¿vale? suena bien. Ya, Bueno, al final hay una... Ahora te cuento. Pero Nacho, al final hay una... ¿Cómo hacemos para llegar a esas galerías que luego tienes ahí que cuidar? Mandas un portfolio, llamas, mire que yo soy y hago esto, claro, porque al final hace falta ese enganche, ¿no? Claro. ¿Y qué? ¿Cómo Vale. lo hacemos, no? Yo llevo también dando 16 años clases en la Universidad de Economía del Arte y Tasación de Mercado. Estoy en el mercado, mi trabajo es el mercado del arte, pero no os olvidéis, soy una apasionada del arte y yo también compro. Me apasiona el arte, por eso dejé mi mundo maravilloso de financiero, de la seguridad del sueldo, por esto que me encanta. Pero para que intentéis identificar cómo funciona el mercado, desde mi punto de vista existen 4 mercados de arte, 4, ¿vale? Os voy a ir explicando cada uno de ellos un poco para que también identifiquéis dónde estáis vosotros. El primer mercado es de aquellos artistas que no tienen galería, ¿vale? ¿Cómo funciona un mercado de un artista que no tiene galería? Porque el problema que tenemos en el sector del arte es que de alguna manera es necesario un prescriptor que valide la obra de un artista. Un artista por sí solo es mucho más complicado que valide su obra. Tiene que haber una serie de prescriptores que justifiquen el valor del artista. Un comisario, un curator, un crítico, un galerista, un asesor, un coleccionista, todos estos entran en juego, ¿vale? Entonces, el primer mercado es un mercado donde los artistas no tienen galería. Fundamentalmente son artistas que acaban de terminar la universidad o aquellos artistas que se han quedado sin galería o que en algún momento no tienen galería porque no les interesa. ¿Cómo podemos llegar al coleccionista, al comprador y cómo podemos hacer sobre todo nuestro currículum? ¿Vale? Porque al final cuando alguien decide dedicarse al arte profesionalmente y vender su trabajo, lo que busca no solamente es vender, también busca hacer currículum, hacer prestigio. Entonces, ¿cómo hacemos currículum? Pues para eso existen, y es el prescriptor que está en el primer mercado, las instituciones y fundaciones que hacen residencias, becas, premios, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son? Pues mira, en España tenéis desde la Fundación Botín, tenéis el BBVA, tenéis, pues os he dicho el premio que lo acabamos de lanzar y es el primer año, pero también puede valer. Enviar directamente un dossier a una galería no funciona.
O sea, no lo hagáis porque no funciona. No funciona porque yo que trabajé en 2 galerías, diariamente se reciben montones de dosieres. Las galerías no lo miran. Entonces, lo que hay que hacer es presentarse a becas, concursos, residencias y premios. Competencia tremenda ahí también, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, Pero yo creo que no hay que lo hacerlo. sé, yo creo que es sencillamente mandar un proyecto bien articulado. Claro, hay que saber hacer bien. Y aterrizado según los criterios de la convocatoria. Eso es muy importante. No es lo mismo la Fundación Botín que el premio BMW, o sea, hay que entender también, o sea, un poco lo que os contaba antes, hay que ponerse en la piel del otro, ¿no? ¿Qué tipo de premios o qué les interesa? ¿Qué es lo que están buscando? Oye, a lo mejor no encaja, pues no lo presento porque si no pierdo mi tiempo. Seleccionar bien y no simplemente lanzar ahí por lanzar. ¿No? Y os digo, las galerías buscan sus artistas ahí. ¿Cómo? Las galerías buscan sus artistas ahí, en esos premios, en esas residencias, Como primer ámbito de validación de un artista que evidentemente la galería puede resultar... Un artista que no tiene galería es... O sea, pero tampoco esto es blanco y negro, puede haber gris, ¿eh? Resulta que a lo mejor mandas tu dossier y te cogen. O sea, la verdad absoluta no existe, pero sí que funciona muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, que di clases también en Bellas Artes, en la Complu, una de las cosas que hacíamos era enseñarles a hacer dosieres a los artistas. Es que es muy importante saber hacer un dossier. Hay que saber, ¿os parece una tontería? Que no haya faltas de ortografía, por ejemplo, que sea limpio, que sea ordenado, que sea visual, que esté bien hecho. Si imprimes imágenes de tus obras, que estén de buena calidad. O sea, hay que invertir un poquito en esa parte del dossier. Pero de verdad que si lo tomáis como una manera de trabajar y identificando las que tiene el perfil, funciona. Otro premio que gestionamos es un premio de un banco que se llama AIG Banca Privada, y la primera edición ganó Maillo, pero es que la segunda edición ha ganado un artista que quedó finalista el primer año, que a veces no te lo dan en un año, pero el año que viene sí. O sea, que también hay que ser constante. Perseverar. Sí. Para Pues sí, o sea, yo os estoy dando trucos prácticos, que a lo mejor os funcionan o no. Yo os hablo desde la experiencia, ¿vale? Y yo creo que eso es importante. Entonces, ese primer mercado, y fijaros otra cosa, es que hay coleccionistas que compran los artistas que ganan esos premios, esas residencias, esas becas. Y de repente, por ejemplo, Jaime Sordo también, el propio Jaime Sordo tiene un premio para artistas en colaboración con la Laboral, para artistas que trabajan en Media Art. ¿Quién es Jaime Sordo? Jaime Sordo es el presidente de la Asociación de Coleccionistas de España y uno de los mayores coleccionistas de este país. Una persona privada, súper activa en temas de coleccionismo y de apoyo al arte, muy activo. Fijaros que tiene... La asesora de la Asociación 9915, ¿no? Que es como técnicamente se llama. Yo no estoy en el comité, estoy en el comité, formo parte del comité de dirección de 9915. Con lo cual, como os digo, por ejemplo, el que acaba de ganar el premio AIG esta segunda edición, que es Rubén Gonzalo, resulta que la galería el otro día me llama y dice: "Joder, han venido 4 personas y me han comprado 4 cuadros". Digo: "Qué maravilla, ¿no?". ¿Entendéis? Entonces, un poco que veáis no tengo galería, pero no pasa nada, voy a irme a las instituciones, a las fundaciones, que ayudan y apoyan a los artistas, porque realmente es el prescriptor que me va a ayudar a llegar a donde quiero llegar. Y eso sería el primer mercado. Segundo mercado es ya cuando tenemos una galería. Las galerías igual tienen una línea estética y un discurso sobre la cual articulan sus artistas. Por ejemplo, tenéis la Galería Fernando Pradilla, que es una galería que trabaja con arte latinoamericano. Pero español también, o sea, pero si tú eres ruso no se te ocurra mandarle el currículum, porque es absurdo. Pero tenemos la Galería Cámara Oscura, que es una galería que está enfocada a la fotografía. O sea, conozcamos bien las galerías que son interesantes, conozcamos bien las galerías que trabajan con artistas con los que yo como artista me siento en línea y que pueden funcionar, porque si no, si mando mi currículum o mi portfolio no me lo van a seleccionar. ¿Las galerías qué hacen? Las galerías evidentemente venden, pero también exponen, promocionan y sobre todo intentan generar currículum del artista, con lo cual les ayudan también a presentarse a premios, les
intentan vender a colecciones museísticas. Por ejemplo, lo decía Nacho, que has mandado tu portfolio al Reina Sofía. Si tuvieras una galería, te harían un poquito más caso que tú directamente, porque al final el Reina Sofía también de alguna manera... Pues voy a enviarlo. Sí, no, sí está bien. Un clic, ¿no? Pero al final... Pero tiene que ser efectivo. Fundaciones y todo, busqué todo. Pues hay que seguir trabajando por ahí, ¿sabes? Esa es por... Mira, no tengo ahora mismo nada, y dije, pues lo voy a hacer. Pero sí está bien, Nacho, pero lo que es mejor es como matar moscas a cañonazos, ¿vale? Es mejor como enfocar el foco y dirigirnos. Y como os digo, las galerías lo que van a intentar también es trabajar tu currículum. Es que como tampoco me lo estoy tomando en serio, ¿sabes? Porque lo estoy haciendo un poco como... Bueno, pues como, mira, esto es lo que me gusta y me parece una vía. No me lo estoy tomando ahí en serio, pero mira, estoy escuchando y estoy viendo que son otras vías y otras posibilidades. No sé. Porque a mí me gusta lo que hago, me parecen súper guay, ¿sabes? No sé. Pues adelante y persevera. Por ejemplo, el espacio que tienes aquí, Pablo, que funciona como un espacio para difusión y promoción de los artistas también, pues también es otra forma de apoyar a los artistas. Y ahora yo he venido aquí, he conocido vuestro trabajo, me ha encantado, oye, ¿y por qué no? O sea, a lo mejor se me ocurre, o a Ana se nos ocurre hacer clink y hacer un nexo. O sea, es un sector que funciona lamentablemente mucho por generando redes. Pero hay que ir generando redes. Esto es una red lo que estamos haciendo aquí ahora y le damos las gracias a Pablo y a Juan por haber hecho todo esto, pero es una forma de generar redes de contactos y de interactuar, porque esto es como realmente funciona. No funciona estar en casa, en tu estudio, solo con la obra, hay que trabajar un poquito esa parte. El tema de las ferias, esto... Vamos a ello. Entonces... Ayer me lo comentabas y parece siempre como un mundo súper comercial, ahí ya que todo es loco y no sé qué, pero bueno, al final es otra puerta a la que llamar, ¿no? No las sé, ferias... claro, ¿cómo, no? O sea, ¿qué pasa allí a puerta fría o cómo va? Las ferias, como os he dicho, Red Colecto, nuestra plataforma, solo con galerías, ¿vale? Entonces, hay alguna feria de artistas, por ejemplo, que yo piense, en Madrid hay una que se llama Flecha, no sé si conocéis, que es una feria de arte. Liberación de espacios comerciales hacia el arte, Flecha. Eso. Hay algunas ferias de artistas, pero generalmente lo que buscamos es que sean ferias que de alguna manera también tienen prestigio y como galería o como artista nos ayuden a posicionar, a llegar a hacer ese currículum del artista. Entonces, las ferias, igual que las galerías, igual que las instituciones, también tienen una línea. Entonces, tenemos ferias, por ejemplo, de videoarte, y en España tenemos la mejor, incluso a nivel internacional, que es Loop, que es en Barcelona. Es una feria exclusivamente de videoarte. Tenemos ferias de arte emergente, JazzMad. Tenemos ferias de arte urbano, Urbanity. O sea, Arco, pues al final Arco es una feria de arte joven, pero arte consagrado. Pero hay que intentar entender qué línea tiene cada feria y dónde se posicionan y dónde nos podemos posicionar nosotros. ¿Cómo se llega? ¿De arte rural? No, pero sí que a lo mejor puedes presentar un proyecto de arte y territorio a los proyectos de Arco, que hable sobre ese discurso, ¿sabes? O sea que no hay, aquí lo que tenéis es Sculpto. Sí, aquí tenéis Esculto, ¿no? La Rioja, que es una feria solo de escultura. Sí, sí. O sea, como veis, son ferias, o sea, tienen como una línea. Concreta, ¿no? Entonces, tú como galería participas, presentas un proyecto. El proyecto, hay un comité, hay comisarios, hay galeristas, a veces incluso hay coleccionistas. O asesores, como os digo, yo he participado en varias ferias dentro del comité de selección y lo que se valora de una galería es qué línea tiene, con qué artistas trabaja y sobre todo qué acciones hace para promocionar a sus artistas. O sea, no nos podemos quedar solamente en la venta, ¿vale? Nos tenemos que quedar también en un trabajo de promoción de los artistas. Las ferias, ayer por la noche hablábamos de las ferias. El problema de las ferias es que es una locura visual. O
sea, tú llegas a una feria y empiezas a ver un stand, otro stand, otro stand, otro stand, obra, 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 artista, artista, artista. O sea, visualmente es complejo porque no es como pasear por Vaca, que te tomas tranquilamente, me cojo la silla, me veo tus vídeos ahí, me veo los 4, porque quería verlo y tranquilamente. Me tomo mi tiempo, lo disfruto, veo tus esculturas, me encanta. Vas a una feria y vas. O sea, y al final realmente te cansas, ¿no? Pero es que las ferias funcionan, porque las ferias al final son unos eventos sociales donde vas, miras, descubres. Yo generalmente hago muchas ferias, y sobre todo ferias internacionales. Solamente fallé una vez a Art Basel, Suiza, cuando estaba embarazada de mi hijo. Durante los últimos 20 años siempre he ido a Art Basel. Basel, Miami también voy, Frieze, Londres. Dentro de 2 semanas se inaugura la Feria de París, que es una parte nueva de Basel, que ha abierto una sede allí. Arco, por supuesto. Pero en España también hago ferias. ¿Por qué hago ferias? Porque resulta que tengo la posibilidad en un solo sitio, lo siento, soy de Madrid y entonces voy como una moto, ¿no? Pero a lo mejor voy demasiado rápido, que es lo malo, pero en un solo sitio tengo acceso a muchos artistas, a muchas galerías que a lo mejor son de otros países y que a lo mejor me hubiera costado mucho más llegar a ellos, ¿vale? Entonces las ferias no están mal. Fíjate, este año me llamó la atención una cosa. Fui cuando se celebra Arco, que es una principal feria artística, siempre hay como ferias paralelas, ¿no? Eso es. De menor dimensión en la misma ciudad al mismo tiempo, porque al final se junta y tanta gente que hay mucha visibilidad. Y este año la feria, una de las ferias paralelas es Just Mat, que tiene lugar en un espacio bueno, chulo, ahí cerca del Museo del Prado, o sea, un sitio pintón, ahí al lado del Palace, ¿no? Entonces fui para allá porque Arco, tú tienes una invitación y directamente pues, es difícil conseguirla, pero bueno. Fui a ver esta feria y cuando entré allí lo que vi fue, por un lado, un stand de Red Collectors, que dije, ¿dónde está? Y luego lo que es el acceso a la propia feria, cuando empezabas, era un stand, por decirlo de alguna manera, de un proyecto vinculado al mundo rural. Es decir, no recuerdo bien si se llama, están en Cáceres, y no recuerdo bien el nombre, es un antiguo secadero de tabaco. Y hay unas personas, que no me acuerdo cómo se llama el proyecto, lamentablemente, que están haciendo un proyecto de residencias artísticas en el mundo rural. Y esa era la puerta de acceso a la feria, que era una feria completamente tradicional, ¿no? Entonces, dices, oye, ¿qué pasa, no? Que en una propia feria haya, de repente, ¿no? La puerta de acceso sea el tema rural, ¿qué ha pasado? ¿Es que de repente hay una mirada hacia lo rural desde el mundo de las ferias o ha sido una coincidencia cósmica, una casualidad? Ahí es el trabajo de Semiramis, de la comisaria, la curator y la directora de la feria. Porque al final no os olvidéis que las ferias, aunque son espacios comerciales donde se vende arte, hay una labor muy importante de los comisarios y hay espacios comisariados y se seleccionan proyectos comisariados y muchas veces son piezas o instalaciones no vendibles. Performance, videoarte, instalaciones, o sea que no es como me cojo una pintura y me la llevo a mi casa y me la colgo en la pared. Entonces, las ferias también funcionan como espacios no solo comerciales, sino también espacios de promoción. Y las ferias que lo hacen bien y combinan esas dos partes son las ferias que funcionan y a donde quieren ir los coleccionistas y donde compran las colecciones importantes y donde compran los museos, que al final es lo que quieren. Entonces, veis, vamos cerrando el círculo, ¿no? Lo rural tiene mucha salida, ¿no? Ahora mismo. ¿Tú qué opinas? O sea, hay una... Pues chicos, ¿hay un oído a ver, yo creo... diferencial, o es una moda, o es un buen rollo? Mira, Ana hablaba del tema moda. Ha estado muy de moda, está muy de moda el tema de género, ¿vale? Lo rural puede ser otro tema, pero yo creo que es que los temas van y vienen, ¿no? Entonces... Qué bueno eso de no estar a la moda, ¿no? Claro, yo creo que al final hay que hacer lo que uno quiere. Sí. No, es que yo creo que hay que hacer lo que uno quiere y bueno, si tienes cabida dentro como el rural, sí. ¿Pero tú crees que puede haber una oportunidad diferencial ahora Sí. o no? O buen arte es buen arte, evidentemente, en cualquier caso, ¿no? Lo que hay que saber es identificar los comisarios que están trabajando en esa línea. ¿Eso cómo se llama?
¿Tú lo sabes? Bueno, yo creo que es que cuando generas tu propia obra, tú acudes a sitios donde te sientes vinculado. O sea, lo normal es que acudas a sitios donde, pues eso, donde te sientas representado, entre otras cosas porque tu manera de crecer también es esa. Entonces, a mí, por ejemplo, con mi obra no se me ocurre irme al MoMA, ¿no? Pues, pero igual pues me voy a una feria más chiquitita o a un lugar pues como con textil y aprovecho y que es una feria de arte textil y entonces te vas, conoces a la gente, te vas a las charlas, entonces hay una, o sea, como que es una cosa como un poco intuitiva, ¿no? Como de intentar saber quién eres tú y rural puede ser una temática, pero dentro de lo rural tú igual vives en un pueblo, pero a ti te flipa el mundo cyborg y entonces tendrás que acudir a lugares donde el mundo cyborg tenga una cierta cabida. Y después habrá gente que tenga como disciplina lo rural y tendrá que acudir a como relacionarse, intentar relacionarse con esa gente. O sea, ya lo siento, pero tiene una parte muy relacional. O sea, no es solamente producir, sino... No, claro, y sobre todo ir trabajando y encontrando el camino que te interesa, porque es un poco ir encontrando el camino donde tú te sientes afín y al final ir generando ese diálogo y esa red con personas similares. Las ferias, pero insisto, las ferias son importantes, las galerías son importantes, pero también son importantes los comisarios y curadores, porque también son los que ayudan a articular y muchas veces hay comisarios que son de referencia y las galerías miran a ver qué están haciendo, o sea, ahí hay mucho fluido. ¿Es útil efectivamente identificar el contacto de un comisario y mandar un dossier, una candidatura espontánea o alguna que la feria y de se les ocurra o esto o algo son de... Sí, no, por supuesto. O sea, yo os digo que al final hay ciertas cosas que hay que trabajar y los comisarios son unos de ellos, pero muchos comisarios también están implicados en premios, concursos, becas y residencias. O sea, es que está todo muy relacionado. Entonces, porque esos comisarios forman parte del jurado o a lo mejor ese comisario forma parte del comité de selección de una feria. ¿Entendéis? O una galería contrata a un comisario para hacerle una exposición comisariada en su galería. O sea, hay una red muy interesante que hay que trabajar encontrando el camino. ¿Es más importante ese proceso que el propio arte? No. Lo importante es ser fiel a tu trabajo, pero tienes que dedicar, si te dedicas el 100% de tu tiempo a producir, te estás perdiendo algo. Ahí tienes que encontrar una balanza entre cuánto tiempo le dedico a producir mi obra y cuánto tiempo me dedico a intentar buscar y darle promoción. Puede ser un 80-20, puede ser un 60-40, depende de lo que tú quieras. Siempre tiene que ser más producir y crear. Eso sí, en la balanza el peso tiene que ir más allá. Sigo, porque es que no quiero... O sea, si queréis me vais interrumpiendo, pero os voy contando más. Y luego está, dentro de este primer mercado, hay figuras que vamos a ir viendo que se repiten en los mercados, ¿vale? Os he hablado de las instituciones, pero las instituciones también están en el primer mercado, pero lo que pasa es que ahí ya la labor de la galería es más fuerte. Digamos que ese trabajo que tienes tú como artista sin galería, ¿qué lo va a hacer la galería? La galería va a ser la que te va a mover, es tu representante, es como el representante de actores o futbolistas. Esa labor de representación y de promoción lo va a hacer la galería o el agente artístico, que es otra figura que cada vez se está desarrollando más. O sea, ¿qué consiste la figura del agente artístico? Pues un agente es igual que una galería, pero sin galería. Que simplemente... ¿Una especie de marchante, una especie de qué? No, un productor. O sea, ¿qué hace un productor en una película? Buscar la financiación y hacer los contactos para que se lleve a cabo. ¿Qué hace un agente artístico? Que digo que en España están empezando a surgir, pero todavía no hay muchos. Estados Unidos es una figura que está muy en boga. Simplemente conseguir que el artista que representa se coloque en colecciones importantes o que tenga una galería interesante o que llegue a una institución interesante o le pone en contacto con un comisario. Y a mí me parece pero no tiene un espacio de galería, porque al final... Para mí el concepto de galería es un poco antiguo, decimonónico como tal, porque necesitas tener un espacio físico como tal, ¿no? Entonces, ¿los agentes cómo se encuentran o es un azar? Pues hay que estar para ir viendo y que te llamen, pues volvemos a lo mismo, hay que enredar muchísimo. Y luego estamos los asesores. ¿Qué es un asesor de arte? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el trabajo de mi equipo? Nosotros estamos en el lado del comprador. Nosotros como asesores no representamos artistas ni trabajamos con artistas. Lo que hacemos es ayudar al comprador que tiene dudas o que necesita un poco de guía
pero siempre respetando lo que le interesa, su gusto, su interés intelectual, pero al final el mercado es muy complejo y es muy grande, entonces pues un poco le hacemos esa labor de acompañamiento, pero siempre la última decisión la tiene el coleccionista, ¿vale? Entonces digamos que nuestra labor está más a ese lado, pero claro, nosotros como asesores tenemos que conocer las galerías, tenemos que conocer los artistas, tenemos que conocer los comisarios y volvemos otra vez a estar todos interrelacionados. El entramado que a veces nos es muy importante cortar el hilo para ir por aquí, ¿no? Este es el camino, ¿no? Claro, hay que ir viendo, o sea, ir viendo y ir gestionando tu red. Ese sería el primer mercado, o sea, el segundo mercado, perdón. O no, ya me he liado. El segundo, nos falta el tercero y el cuarto. Eso es. El orden de los mercados no altera el producto. El siguiente sería el de las subastas. Ya me diréis, ese está un poco lejos. Sí, pero bueno, hay que conocerlo, ¿no? Sí. Funcionan de otra manera. ¿Por qué? Porque es un mercado no de artistas, sino de obras, y de obras que se han vendido al menos una vez, y ahí la figura es la subasta. Lo que pasa es que existe una cosa muy interesante para el artista, que en francés se llama el droit de suite, el derecho de recibir un porcentaje cada vez que se vende una obra tuya. Vamos, que si tú eres un artista que entras en el circuito de las subastas, no haces nada y cada vez que se vende una obra tú vas a llevarte un porcentaje. Oye, lo cual está muy interesante, no solamente para ti, sino incluso para tus herederos. Entonces, y además es por ley, está obligado por ley, y quien no lo haga tiene una penalización. Pero esta ley existe en España y existe en otros países. Con lo cual, si por ejemplo una obra tuya sale en Francia, también vas a recibir ese porcentaje. Mira, es que no es interesante, ¿no? ¿Cómo funcionan las subastas? Supongo que tenéis la típica imagen de las pelis, ¿no? Pues tal cual. Lo bueno de las subastas es que son gratis, no hay que pagar para entrar. Si alguna vez vais a Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, que hay subastas, os invito a que entréis porque merece la pena ver el ambientillo y cómo se gestiona. Al final consiste en que hay varias personas interesadas, pujan hasta el último precio y el que más puja es el que se lleva la obra. Pero yo creo que desde el punto de vista del artista, lo interesante es lo que os he contado, que una vez que entras en la dinámica de las subastas, cada vez que salga una obra, vas a llevarte un porcentaje, pero vamos, hasta el infinito y mucho más. Es el capítulo, pregunto, el capítulo último de la última temporada de la serie. Claro, o sea, las subastas ya son artistas que de alguna manera ya tienen un mercado, que ya han trabajado con sus galerías, que ya tienen un cierto nombre, pero bueno, o sea, ¿por qué no? Podemos llegar todos a ese nivel, ¿no? Yo creo que es importante saber que existe, que está ahí y que también es otra vía Y luego están las marchantes, que también son los que trabajan en este mercado, que de alguna manera ponen en valor a artistas, muchas veces ya fallecidos. Por ejemplo, Guillermo de Osma es una galería marchante que trabaja en esa línea, que de repente saca a la luz artistas que estaban un poco olvidados y les pone en valor y hace que su cotización suba. Quizás en España no hay muchos, pero en el extranjero, sobre todo, mucho. Ese tipo de marchantes funcionan muy bien y ahí es un tema también de tus herederos, tus hijos, que de alguna manera, porque uno de los problemas es cuando tu padre que es artista o tu madre que es artista fallece, tú como hijo o hija tienes un montón de obras y no sabes qué hacer. Sí. Tengo un legado, ¿qué hago con esto? Y quiero poner en valor la obra de mi padre, que a lo mejor mi padre y mi madre no tuvieron la oportunidad. Entonces ahí te pones en contacto con esa galería o con esa gente que de alguna manera te ayuda a dinamizar lo que es la obra de... Y de ahí también, pues es una manera también de dinamizar, ¿no? Todo ese material. Vale. Y ya la última sería el online. Pero online no solamente las plataformas, se habla de Red Collector, hay plataformas de artistas, hay una que se llama Singular, que es solo de artistas, que está bien, a mí me gusta, está Artsy, pero bueno, Artsy es de galerías, pero hay un momento que también es interesante que es redes sociales. Ya sé que podéis estar en contra de las redes sociales o ser fan de las redes sociales, pero fijaros la revolución que ha generado las redes sociales. Por primera vez un artista tiene un escaparate para promocionar su obra sin galería y que además resulta, y te lo digo por si te interesa, que hay galerías que buscan artistas en Instagram. ¿Y qué os parece?
Incluso hay artistas que están vendiendo su obra a través de sus cuentas de Instagram. Entonces, no os cerréis a eso. O sea, a lo mejor yo os estoy dando y me vais a decir, esta mujer que viene aquí de Madrid no empieza a contar un montón de historias que no me interesan nada. O sea, pero os digo que es interesante que abráis un poco la mente y que veáis el TikTok. Joder, es que el TikTok solo hay gente bailando Rosalía, Rosalía, no sé qué, la motomami y tal. No, es que hay artistas que están empezando a promocionar su arte en TikTok y es que están incluso vendiendo y llegando a galerías y llegando a comisarios, porque resulta que hay un montón de curadores y comisarios que están en las redes sociales. Entonces, no os cerréis a eso. O sea, evidentemente hay que hacerlo de una manera profesional, con buenas imágenes, con texto si queréis o no texto, un buen vídeo. Funcionan muy bien los vídeos de los artistas creando, funcionan fenomenal. La gente le encanta ver el momento de producción, no solamente la obra final, sino el proceso, porque es lo que le fascina a la gente. Entonces, abriros cuentas, mirar, os invito a que también veáis las redes sociales que tenemos nosotros, en Red Collector y en Arte Global, y ir añadiendo seguidores, y hay una cosa que suena chino, pero funciona muy bien, que es el famoso algoritmo. Es que resulta que el algoritmo de Meta y de TikTok lo que te hace es, te genera público audiencia en función de tu estética, y de repente te van a empezar a seguir gente que le interesa lo que tú estás trabajando. Sí, como muy misteriosa. Es muy misteriosa, pero es que resulta que haces un like a algo y entonces el algoritmo lo que te dice, hombre, da un poco de miedo, ¿no? Pero oye, es práctico. Resulta que, imaginaros, me interesa el arte con contenido temática rural, entonces me gusta en un artista, el algoritmo entiende que le gusta esto, pues te voy a enseñar otra cosa que es similar, a ver si te gusta. Yo Y creo de repente que el algoritmo... Pues mira. Algoritmo ha servido. Claro, el algoritmo te dice, te voy a enseñar cosas que quizá te pueden interesar, y si de repente de esas 50 cosas que te enseña dices like a una, pues ya tiene 2 que te gusta, y así va trabajando el algoritmo. Y, oye, da miedo, pero tiene un punto práctico, porque te hace una labor de limpieza, no te enseña todo, porque todo es muy complicado, ¿me entendéis? Entonces, yo lo que os quiero decir, y entonces vuelvo a mi discurso del principio, es no os cerréis a la tecnología, que la tecnología y lo digital tiene ventajas. Sobre todo es que yo creo que os va a permitir trabajar desde lo local, desde lo rural y desde aquí, y que os va a abrir posibilidades de nuevas audiencias, posibilidades de llegar a nuevos públicos, y quién sabe, todo lo que pueda salir ahí. Trabajemos lo local, trabajemos lo presencial, trabajemos el online, y trabajemos, es un trabajo, complicado, pero trabajemos un poco ese proceso, que entendáis que esto no es fácil, pero se puede hacer, y yo os animo. Y sabéis, yo creo que lo bueno que tenemos aquí todos es que nos une una cosa, nos une la pasión, y la pasión mueve fronteras, mueve todo, mueve montañas, mueve todo. La pasión es fundamental, y los que nos dedicamos al arte y la cultura somos personas apasionadas. Entonces eso es como, qué subidón, ¿no? Es un argumento fuerte, ¿no? Es una gasolina poderosa hasta que dura, pero... Hasta que decides que no, pero sobre todo que cuando estás en momentos bajos, que siempre hay momentos altos y momentos bajos, yo al final tengo mis momentos complicados, pero es lo que realmente me permite subir, ¿no? Aire, ¿no? Sí. Que a lo mejor necesitas un momento de respirar, pero es que me encanta lo que hago, me encanta el arte. Venga, a seguir, ¿eh? Entonces te da ese empujoncito para que sigas. Que tienen como un pensamiento similar y además están asentados como en edificios, ¿no? Como que entre todos se asocian, que es una cosa como muy de pueblo, que es genial, ¿no? Te asocias, te buscas como tu sitio y entonces te metes, asientas tu propia teoría, generas tus propias performances como artes en vivo y generas tu propia reputación para que las instituciones y las galerías te llamen y tú digas de alguna manera, es como, no, es que, o sea, genial que vengas y nos conozcas, pero somos como un colectivo que funciona como de manera medio independiente, que después no sé muy bien cómo funcionará el flujo de obra, pero la realidad es que, bueno, pues son 2 colectivos muy potentes que están funcionando muy bien, y que funcionan como centros de investigación, educación,
espacios expositivos y a la vez producen obra hacia afuera. Entonces, y el Inland tiene varias sedes. Tiene sede en Madrid, tiene sede en Mallorca, tiene sede en un pueblo que además está esta cosa como que se han generado esta cosa como desconocida de estamos repoblando un sitio. Pero ese sitio solamente pueden ir los artistas invitados y quien pertenece a Inland. Entonces como que se genera ahí como una especie de misterio raro en el como que han hackeado, ¿no? Que las galerías no me quieren, no pasa nada. Yo mismo genero mi propio espacio y mi propia potencia. Sí, es cierto que... Es como un híbrido de varias cosillas Sí, de aquí, sí, sí. porque lo digital tiene mucha presencia Claro, también para ellos. ahí tienes también un caso que fue, perdóname, 3 artistas españoles que se fueron a Berlín de residencia, Sergio Belinchón, Ibáñez y el tercero ahora mismo no me acuerdo, pero me saldrá, y montaron una galería en Berlín, 3 artistas, para apoyar el arte español hacia afuera. Y durante un montón de años lo han estado gestionando también como un espacio así. O sea que en un momento dado el artista se convierte en gestor, pero sigue produciendo la obra. Luego tienes el caso de Mira Bernabéu, que es artista, pero también es galerista, que tiene la galería Uno Mira Madrid, que estaba primero en Valencia y ahora ha abierto sede también en Madrid. O sea, que hay casos que el propio artista decide tomar las riendas y ser gestor de su trabajo y de otros artistas. Yo creo que al final las opciones son muchas. Lo que es importante es que entendáis un poco la fotografía, en general, en global, cómo está todo, pero también somos un sector donde lo que prima es la innovación. Podemos ser innovadores, ¿no? Tu espacio es bastante innovador en ese sentido. Entonces, mi abuela que para descanse no, pero es innovador. Tú estás diciendo, oye, que estamos aquí, estás intentando llamar la atención, ay, mirad qué cosa estoy haciendo y qué chulo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, la innovación en el sector del arte tiene su cabida y yo os invito también a que, os he contado cómo está funcionando, pero podéis montaros cosas diferentes y ser innovadores y rupturistas, ¿por qué no? Insisto, las redes sociales está siendo una manera tan buena hacia el arte, hacia afuera, sin necesidad de un prescriptor como tal. Pero, perdona que te interrumpa. Sí. Tú dices que hay muchas opciones, sí es verdad, pero por lo que hemos estado hablando aquí en esta hora, parece que estás, como artista, estás obligado casi a entrar en el juego de las galerías y a entrar en ese mercado, porque si no, es un poco, es intentar jugar a un juego saltándote las reglas. A ver, tú tienes que tener la galería. Por ejemplo, bueno, pues tú también haces otro tipo, ¿no?, de mercado más colaborativo, pero al final parece que todo está destinado a pasar por ese embudo que es el de las galerías, que es el que luego te abre paso a colecciones, te abre paso a ferias, te abre paso a más visibilidad. ¿Existe ahora mismo alguna forma sencilla, ¿no? Bueno, sencilla es porque no, pero sí que es la verdad, está buscando una alternativa, ¿no?, a salirse de ese juego? A ver, hay una alternativa que llegamos al momento NFT. Ya estamos. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los artistas NFTs? Pues que están rompiendo las reglas del juego. Y de repente en el mundo NFT pues hay algunas galerías, pero no muchas, porque las galerías resulta que ven con bastante recelo el tema del NFT. Sí que hay algún artista, en la Galería Baró, que es una galería que está en Sao Paulo y en Mallorca, lleva un artista que se llama Soliman López, que yo os lo recomiendo para el que echéis un ojo, porque me parece que ahora mismo de los que está haciendo arte NFT es uno de los más interesantes en España, y vendió una obra, un NFT narco, pero fue una excepción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y esto es una excepción, que los artistas que están trabajando en soporte NFT y metaverso, que podéis estar de acuerdo o no, que os puede parecer una chorrada o no, pero es algo que está incipiente. Muchos de ellos, el 90%, no tienen galería. ¿Y qué utilizan? Las plataformas, porque hay plataformas especializadas que además son colaborativas, que son generadas por muchos artistas a la vez, aunque tú en tu caso, que hablábamos ayer, que hay algún caso de artistas que se han metido en NFT y hay algunas plataformas que como que están teniendo malas prácticas, ¿no? Que es un poco la experiencia que tú tenías. Pero yo por otro lado estoy sabiendo de otras que no. Entonces, ahora está un poco como el viejo oeste, ¿no? Salvaje. Es muy salvaje y hay que saber muy bien por dónde meterse, ¿vale? Pero hay algunas plataformas que son colaboraciones de artistas que además tienen un rollo de yo, si se vende mi obra, al resto de los artistas les voy a dar un porcentaje y entre nosotros nos vamos retroalimentando para que esto funcione bien.
y que a lo mejor hay que mirar para ver qué está pasando. O sea, no digamos que esto está cerrado, que está en continua evolución. ¿Y hacia dónde vamos? Pues no lo sé, pero ahí está. Y no sé qué más. Yo la sensación que tengo después de escucharte es que hay como un abanico ahí de opciones que bueno, no son más complejas, otras más sencillas, pero bueno, que hay como un trabajo por hacer, ¿no? Sí. Y que tampoco hay que volverse loco y verlo como un bosque impenetrable, sino decir, bueno, pon, ¿no? Hacer disparos lo más certeros posible. Abriros una cuenta de Instagram y otra de TikTok, eso es rápido. Empecemos por ahí, es lo más rápido y lo más eficiente. Carlos, yo quiero que tú nos cuentes tu sensación. Carlos es una persona, es creador, plástico, y además también ha sido, o está siendo, y va a seguir siendo gestor cultural, ¿no? Y promotor cultural de eventos en el mundo rural, cerca de aquí de Baños, ¿no? Y yo quiero que también le interpelo a él, a Carlos Villoslada, perdona, que se llama Villoslada, que ya es una combinación, porque digamos que conozco más. Voy a poner aquí a esa Entonces, tu sensación como creador también, ¿no? de todo esto, ¿no? Bueno, ¿me voy a presentar? No, estoy hablando con Carlos. Vale. Perdona, que al final como funciona. Vale, mi sensación acerca del mundo en cuestión de ventas y lo que has dicho de las redes sociales, la verdad es que bueno, es algo que para mí ha sido súper importante a la hora de que me conozcan y bueno, y a la hora de estar aquí, ¿no? Como artista, porque es de donde ha surgido un poco pues que yo haya podido seguir creando. Los comienzos fueron un poco en ese punto de redes sociales. Yo empecé a compartir alguna cosa, hubo gente que sí que pues le llamó la atención y entonces me propusieron para hacer en principio una exposición, por ejemplo, en el Museo Cerralbo en Madrid, y a partir de ahí pues luego sí que cambié mucho la estética del arte. Fue, por ejemplo, obras más pictóricas a cuadros, esculturas, en ese momento en el que yo tenía otro oficio como cabrero, pero bueno, luego ya todo derivó a dedicarme al mundo del arte y las obras fueron evolucionando un poco más al tema comercial, sin perder la estética, por supuesto, del alma que me gusta plasmarles. Entonces era algo como más vendible, ¿no? Como objetos recuperados e intervenidos pictóricamente, como descontextualizar un poco el objeto. Entonces eso me ayudó a llegar a más público y a vender lo que me costaba vender. Por ejemplo, un cuadro, pues podría vender 20 piezas, por poner un ejemplo. Era algo próximo y también más inmediato, porque es un objeto que está a camino entre el arte, la decoración, la artesanía, y para las revistas como de diseño, etcétera, pues como el decor, pues es algo, o era porque sí que tuvo su momento lo que es la cerámica, los platos intervenidos, historia, pues como que tenía bastante presencia y bueno, eso, las redes sociales la verdad que fueron, bueno, y siguen siendo fundamentales, y de hecho me he dado cuenta porque tengo temporadas como muy activo y funciona bien. Hay temporadas que me canso de ello y sí que en ventas y tal, contactos, como que decae un poquito, ¿no? Entonces siempre hay que estar como ahí con la pelea esta constante de me gustan, no me gustan, o estoy más metido en el trabajo, entonces no genero tanto contenido, pero parece que en ese momento es cuando menos la gente piensa que estás trabajando menos, al final es lo contrario. Bueno, un poquito eso. Y el tema galerías también es importante porque tienes un espacio físico, ¿no? Como artista y bueno, y personalmente te genera también otra sensación, ¿no?
de poder tener tu obra en un espacio físico donde la gente lo puede ir viendo. Y, ¿cómo lo has hecho? Las galerías, danos una pincelada. Pues sí, por ejemplo, una de ellas, yo creo que han sido, sí, por el tema de redes sociales y de revistas. Claro. Sí, han sido un poquito. ¿En cuánto tiempo te ha pasado esto? Pues llevo 9 años. Wow. Pilipala, ¿eh? Claro, claro. O sea, no pasa así. No, no, Sí, no. pasaba muy rápido. Pues antes tenía una granja de cabras, como os he dicho, la granja familiar, y ¿En Baños de Río Tobía? ¿Por aquí? y ahora mismo, 9 años que llevo con esto. Luego sí que pues, hago obras para clientes, para locales. Bueno, últimamente ha terminado de hacer la vajilla para un restaurante de Logroño. ¿No? Bueno, es que también hay una cosa, ¿no? Como con la disolución de las disciplinas, que llevamos como con este debate muchísimo tiempo, como el arte, la artesanía, el arte popular, tal, y de repente espero que no sea tendencia de nuevo. Como veis, no soy muy partidaria de las tendencias. Las redes sociales tienen ese problemilla. Pero ocurre que entre los procesos, la artesanía, el objeto, como que está ocurriendo una cosa muy bella que posiblemente tenga que ver con esto que dices de la digitalización, que a mí me ha gustado mucho porque es una forma de democratizar. Sí, totalmente. Claro, porque tú no entras a una galería porque es un espacio clasista. Totalmente. Tú no entras a una galería porque piensas que no es tu espacio. Claro. Y entonces lo miras desde fuera y dices, qué ganas de entrar, pero no voy a entrar, no voy a ser que me preguntes si tengo no dinero y no entras, ¿no? Y que te miren de arriba abajo, claro, y te vayas con la cara de soy tonto y encima no me he comprado nada. Entonces Internet pues Tremendo. tiene esta cosa como de democratizar las cosas, y en esa democratización también ocurre que yo creo que hemos visto que es que hay cosas que eran consideradas artesanía, que muchos consideramos obra de arte. Y entonces también el pensamiento, yo creo, de galeristas, curadores, está constantemente como reconstruyéndose. Yo lo veo en la fundación, que los propios artistas, pongo un ejemplo concreto, Antonio Ballester Moreno, que es una persona que sus obras valen muchísimo dinero, con que venda una obra al año es el salario de cualquier otra persona, y él mismo está en crisis. Claro, porque él dice, bueno, quiero generar procesos con la gente, pero quiero seguir capitalizando, no sé muy bien, como que está todo el mundo un poco en crisis, y creo que tiene que ver mucho con las redes sociales, porque ya no hay una persona que decide, o como unas personas señaladas que deciden qué es arte, sino que ya sea el algoritmo o ya sea las personas, de repente lo que tú haces tiene un valor económico, valor ya tiene per se, para ti solo, pero a nivel de capital económico, pues de repente como que está pasando algo muy bonito, ¿no? Tiene el valor que la gente que compra es la que está cogiendo valor, es la que está al final, o sea, la persona que al final compra una obra, vía redes sociales o vía feria o vía galería o vía cualquiera, son las que de repente se están convirtiendo en los prescriptores más importantes que incluso las galerías. Estoy de acuerdo contigo, porque incluso las galerías están viendo, oye, ¿qué artistas están ahora más demandados o tal? Hay un punto ahí que, sabéis que en los años 90 el gran prescriptor era el crítico de arte. O sea, en los 90, 80 y 90, incluso si me voy a los 70, 80 y 90, era el prescriptor, era el crítico de arte. Hoy en día el crítico de arte... Pinta poco. De hecho, a ver cómo se porta, porque si no, zaca con él, ¿eh? Y en cambio el curador, el curator, es como que ha hecho zasca y muchos críticos se han convertido en curators. O sea, tenemos una reconversión. Entonces, por eso os digo, esto está vivo, el mercado del arte está vivo y el mercado del arte evoluciona. Y lo que hay que estar es estar ahí, estar con los ojos bien abiertos, las orejas bien abiertas y viendo qué está ocurriendo y cómo se está moviendo todo. Oye, que te dedica un tiempo, que te quita un tiempo de producción, no pasa nada, pero ahí es bueno saber... Acciones, ¿no? Y esfuerzos, y dosificar Claro, esfuerzos y claro. dedicarlos a lo que tú consideras que es acorde, bueno, a lo que tú puedes hacer, probablemente a lo que te interesa hacer, y al final, pues bueno, hacer poco y bien en lugar de mucho y regular o todo y mal, ¿no? Y esta parte de producción también artística, y también de generar el contenido ese, que
la gente quiere que vea. Por ejemplo, cuando has dicho antes lo de los vídeos, ¿no? La parte de creación, que la gente, la verdad que es como que está muy expectante, ¿no? De cómo se generan las piezas, de todo el proceso, ¿no? Creativo. Yo fíjate que volviendo a Carlos, que viene de Villoslada, yo conocí a Carlos y él está aquí porque a través de Instagram vi una persona que está aquí vinculada, que tiene no sé, una realización visual fotográfica interesante y le contacté directamente. O sea que al final... Eso se nota, claro. Así Eso, creo yo. Mateo. Que creo que también lo que son las herramientas de las redes sociales, como estábamos hablando, al final son un recurso y son una herramienta de información, de acceso, de democratización, pero también, sobre todo para el movimiento que es fundamental de la economía dentro del arte, ¿no? Que es como lo que era en esta parte. Pero creo que queda un poco de las Carlos de ahí, que era el papel también del artista en ese paso. Yo, digamos que mi generación hiperdigital, cada persona de mi entorno que hace algo, si no lo sube no existe. Y eso también siento que afecta al proceso, afecta a la finalidad, a los objetivos. Y yo no digo que esté bien, que esté mal, simplemente como para ponerlo en valor, tener esto como en cuenta, hasta qué punto este medio también está afectando a la manera de crear, a los objetivos de creación, al sentido del arte, que cada uno por supuesto es propio, pero hasta qué punto esa hiperexposición de cada artista, que cada uno valora si sabe si le conviene o no le conviene, es un recurso o también es algo que tener en cuenta y sobre todo cuidar, porque supongo que todo en la medida en la que cada uno considere siempre es beneficioso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es importante? Pues inevitablemente afecta, no es un contexto social que no solamente va a afectar al arte, sino a todo, y por tanto es otra ficha con la que hay que jugar, ¿no? Tú tienes que meter tu límite. Por ejemplo, yo no tenía un Instagram mío hasta hace un año. Teníamos Instagram de las empresas, de Red Collector y de Arte Global, pero el mío no tenía. Y hace un año abrir, pero el límite es, solo hablo de arte. O sea, hay que poner una frontera. Yo no hablo de temas personales, jamás. Porque no me interesa hablar de mis temas personales porque son míos. Pero cada uno tiene que meter el límite donde tú quieras. Pero es que incluso ya como artista, que el artista se expone a sí mismo, porque está exponiendo parte de cualquier arte que esté vinculado con una línea de vida, pues ya estás exponiendo, ¿no? Ahí siento que tenía conexión con lo que decía Carlos, que hablaba de, si de repente dejas de publicar o de exponer todo lo que estás haciendo, parte que no estás haciendo. Y es como esa arma de doble filo que al final estás haciendo también ese trabajo de promoción tuyo, pero que no es una promoción tampoco de, mira, esta es la persona, ¿no? Que de repente te encuentras en un encuentro parecido o en otro tipo de encuentro y presentas lo que tú estás haciendo, estás eligiendo lo que estás presentando, tiene que ser algo constante, como excesivamente permanente, ¿no? Yo ahí te recomiendo que hagas un calendario de un post a la semana. O sea, que te marques un calendario, o uno cada 2 semanas, o uno al día. Tienes herramientas que te permiten incluso programar. Sí. Entonces, claro, pero si tú tienes un ritmo que tampoco te genere estrés, o sea, tienes que saber encontrar, claro, o sea, si prefieres que sea uno a la semana, pues oye, uno a la semana y ya está, no pasa nada. O sea, es que tampoco podemos ser esclavos de las redes sociales, y te entiendo perfectamente, o sea, y puedes engancharte, o sea, hay verdadera adicción. Y estás también te expones, pero estás completamente expuesto a la exposición de los demás, pues estás dando y recibiendo información constante. O sea, que igual como persona intermedia es lo que buscas, ¿no? Pero como creador no sé hasta qué punto estás Sí. Bueno, tal vez vamos a hablar más por la tarde, pero nosotros hemos empezado. Elisa, te tienes que ir, ¿no? Yo, mira, si os parece, no, es que me tengo que ir porque si no, no llego a Madrid.
os paso la palabra y seguís vosotros si queréis, o como lo tengas organizado, Pablo. Vale, muchas gracias a todos vosotros, un placer. Siento que me tenga que ir tan rápido. He dejado ahí tarjetas, pero bueno, como he visto que Pablo va a hacer un poco de networking entre todos, cualquier cosa que queráis, estoy... Y un placer. Un placer. Nos vemos prontito. Ojalá pases por muchas facultades de Bellas Artes.